Inteligencia artificial. This is like a crazy amount of power for one piece of technology. And this happened to us so fast. Everything that moves will be robotic someday, and it will be soon. My view isn't that AI is bad. My view is that we need to steer AI in the right direction. I think AI is one of the biggest threats. ¿La inteligencia artificial en serio superó la capacidad del cerebro humano? Porque este órgano de 1,5 kilos sigue siendo uno de los hardwares más increíbles del planeta. Funciona con más o menos la energía que usa un foco. Aprende de cada experiencia, siente emociones, crea arte y puede adaptarse sobre la marcha a situaciones que nunca había visto. Mientras, la IA arrasa haciendo cálculos, escribiendo ensayos, diagnosticando por imágenes y ganándonos en los juegos que inventamos. ¿Pero esto querría decir que es más inteligente? Bueno, hoy lo vamos a aclarar con una comparación usando este cerebro humano real para analizar cómo funciona de verdad esta cosa a nivel celular. Y luego contrastar eso con cómo piensan las IA de hoy. Te contaré en qué la IA sí ya tomó la delantera, en qué el cerebro sigue estando años luz de cualquier cosa de silicio y qué podría implicar esto para nuestro futuro. Será un video biotécnico, así que a darle. Ok, iré directo a esta estructura hermosa. Estás viendo la mitad derecha de un cerebro humano real. Fíjate en los pliegues y las hendiduras. A los pliegues se les dice circunvoluciones y a las hendiduras surcos. Y no están ahí solo para hacer que el cerebro se vea loco. Sirven para aumentar mucho el área de superficie para que el cerebro pueda meter más neuronas y crear más conexiones. Las cuales en números serían cerca de 6,000 millones de neuronas en el cerebro. Y cada neurona puede hacer miles de conexiones con otras neuronas, lo que significa que el cerebro humano hace cientos de billones de estas conexiones llamadas sinapsis. Y te daré una imagen concreta. Incluso las inteligencias artificiales de la actualidad, sumo aquí las grandes que hay, solo tienen algo en un rango de 1 a 2 billones de parámetros. Esta sería básicamente la versión en IA de nuestras conexiones sinápticas, pero como dije, en realidad no son iguales. Las sinapsis de nuestro cerebro son dinámicas y están constantemente reconectándose en función de lo que experimenten, mientras que los parámetros de la IA quedan mayormente fijos cuando el modelo fue entrenado, aunque, incluso con esa diferencia, la diferencia de escala es total, cuando te enteras que este cerebrito completo cabe muy cómodo en tu cráneo y usando la misma electricidad que una bombilla pequeña. Cuando los sistemas de inteligencia artificial necesitan centros de datos gigantescos llenos de servidores que pesan toneladas, tragando megavatios de energía solo para hacer lo que hacen. Así que en cuanto a eficiencia y tamaño, la IA no le llega ni a los talones al cerebro. Otra cosa increíble sobre este hardware biológico es cómo está organizado en regiones específicas, cada una con sus trabajos principales. Acá en el lóbulo frontal procesamos la toma de decisiones, la planificación y la personalidad. Acá atrás en el lóbulo parietal integramos la información sensorial del cuerpo. Acá abajo en el lóbulo temporal procesamos la memoria, el lenguaje y el sonido. Y atrás el lóbulo occipital se ocupa de la visión. Más adentro tenemos estructuras como el tálamo, que retransmite información, el hipotálamo, que regula el hambre y las hormonas, y la amígdala, que actúa como un sistema de alarma emocional. Claro, mi favorito obvio, el cerebelo, que coordina el movimiento y ayuda con ciertas formas de aprendizaje, como la memoria muscular. Lo importante es que el cerebro no es solamente una masa uniforme que hace todo a la vez. Tiene regiones dedicadas, especializadas en diferentes tareas. Y aún así todas ellas trabajan juntas. Este tipo de modularidad biológica es algo que los sistemas de IA de hoy en día simplemente no tienen con ese tipo de dinámica. Sí, la IA tiene niveles especializados en ciertos patrones, pero todo es software corriendo en el mismo hardware. No hay un equivalente a las regiones vivas y diferenciadas que pueden adaptarse o tomar la función de otra cuando hace falta. Bueno, aquí es donde todo se vuelve aún más fascinante. Las regiones especializadas que te acabo de comentar no son de piedra. Tu cerebro cambia todo el tiempo su propio cableado con un proceso llamado neuroplasticidad, la extraordinaria capacidad del cerebro para reorganizar y reconectar sus propias conexiones. Cuando repites una habilidad o estudias usando la repetición, las conexiones entre neuronas se hacen más fuertes por el proceso llamado potenciación a largo plazo. Básicamente, las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. La sinapsis se vuelve más eficiente y la señal se fortalece, lo cual al estudiar se traduce en mejor retención y entendimiento del tema que estudiaste. Y cuando aprendes algo que te es nuevo o incluso al recuperarte de una lesión como el derrame cerebral,
es mucho más probable que tus neuronas desarrollen nuevas ramificaciones axonales, nuevas sinapsis y haya nuevas conexiones físicas entre circuitos enteros. En esencia, aprender hace crecer más estas conexiones como cables formando nuevas conexiones entre neuronas. Y a diferencia de la IA, las neuronas tienen la característica de hacer estas reconexiones a demanda. Y esto no solo afecta el lado cognitivo, también a las habilidades motoras. El crecimiento de nuevas ramificaciones y las señales que se fortalecen al aprender y ensayar un movimiento que no sabíamos es algo que lleva a un mejor tiro en básquet o mejorar en piano. Esa plasticidad está pasando incluso hoy cuando miras este video. Tu cerebro forma nuevas conexiones basado en lo que ves y oyes. Es flexible, eficiente y energéticamente inteligente. Ahora toca hablar de la memoria, ¿ok? Porque esta es otra área donde el cerebro gana. Y es un ejemplo ideal de cómo esa neuroplasticidad suele funcionar. Y más cuando aprendemos algo totalmente nuevo. En lo profundo del cerebro está el hipocampo, una estructura fundamental para orientarnos en el mundo y formar recuerdos. Un mal día o una experiencia impactante quizás nunca se vayan. El cerebro no solo junta datos cual disco duro, etiqueta o asocia los que vives con emociones, con contextos, con detalles sensoriales, haciendo que lo que viviste, su recuerdo, gane fuerza y con esto lo rememores fácil en otra situación. Es el aprendizaje de una sola muestra. Tocas una estufa caliente una vez y como ese recuerdo quedó tan marcado por el dolor y la emoción, no lo vuelves a hacer. O quizás hueles algo luego de años y sientes que al instante te manda de viaje a lo de tu abuela. La IA necesita millones o miles de millones de ejemplos para aprender el mismo concepto. A una IA puede que haya que mostrarle miles de videos de personas quemándose la mano con la estufa, o haya que entrenarla con millones de datos etiquetados antes de que sea viable decir que aprendió que no debe tocarla nunca. Ya que el cerebro es el que puede aprender con una sola muestra, toca contarte cómo la inteligencia artificial llega a pensar. La IA de hoy, y más los grandes modelos de lenguaje y las redes neuronales de las que todos hablan, tienen a nuestro cerebro como modelo. Usan neuronas artificiales puestas en capas que envían señales hacia adelante, ajustando la fuerza de sus conexiones al entrenar. Pero tenemos una diferencia, y esto es grande. No hay ninguna IA que aprenda como un humano. Como dije, necesita datasets colosales, miles de millones o billones de ejemplos e igual cantidad de energía para entrenarse. Luego de entrenarla, su cabeza o cerebro se congela hasta que hagamos otra versión. No se va a despertar un día y decidir aprender algo nuevo sin otra ronda de reentrenamiento masivo. Y como hoy ya te conté, en energía la diferencia es total. Tu cerebro funciona con cerca de 12 a 20 vatios, casi lo mismo que una pequeña bombilla LED. Simular el procesamiento que tenemos los humanos con la tecnología actual nos podría requerir millones de vatios, una energía que tendría un centro de datos solo para igualar lo que hace tu cerebro al ver este video. Pero ¿en qué la IA sí tiene ventaja? Bueno, en velocidad y escala bruta. Una IA puede analizar miles de imágenes médicas en segundos, procesar documentos legales al instante o jugar millones de partidas de ajedrez a la vez. No se cansa, no necesita café, no olvida detalles como nosotros. En tareas puntuales y definidas, como reconocer patrones a gran escala, los cálculos matemáticos y la síntesis de datos, la IA ya ha logrado superar el rendimiento humano promedio en varias áreas. Y es así, de hecho se puede medir. Incluso llega a acceder y a asociar más información en un segundo de la que cualquiera de nosotros leería en su vida. Pero ahora nos toca volver por más ventajas humanas. 1. Generalización real y soluciones novedosas. Tú puedes aprender un concepto y aplicarlo de inmediato en situaciones diferentes. Por ejemplo, podrías aprender una técnica básica de cocina desde una simple receta y luego adaptarla al instante y crear un plato totalmente nuevo con ingredientes que nunca habías usado. La IA es increíble al interpolar los datos de su entrenamiento, pero si la pones en un área que desconoce, quizá alucine, quizá invente o falle en aspectos re evidentes para cualquier humano. ¿Y qué pasa con la creatividad? El cerebro se alimenta de emociones, experiencias personales, asociaciones aleatorias, intuiciones e incluso sueños, de manera que la IA en verdad no tiene. Un músico podría oír un sonido aleatorio en la lluvia, sentir una emoción intensa y de pronto hacer de eso una melodía completamente nueva que nadie había oído. La IA llega a recombinar patrones muy bien, pero no siente inspiración o ideas reveladoras. Predice la siguiente palabra basándose en estadísticas, no experimenta la locura de un momento eureka. Luego está la inteligencia emocional, la conciencia y la inteligencia social. Tu cabeza integra información sensorial, memoria, valores, ética y contexto social, todo a la vez. Lee microexpresiones, entiende el sarcasmo, siente empatía y hace juicios morales.
Un día notas que un amigo no sonríe de verdad y un sutil quiebre en su voz mientras dice un chiste sarcástico sobre cómo está su día, causando que rememores hechos similares, que sientas que oculta un dolor y que elijas preguntarle cómo está, aunque sea más fácil solo sonreír y seguir. La IA no tiene experiencia interna, simula respuestas que suenan emocionales, pero en todo eso no sienten nada. Y no olvidemos la corporalidad. Tu cerebro está conectado a un cuerpo, con sentidos, hormonas y retroalimentación del mundo real. Ese anclaje físico nos da sentido común e intuiciones, algo que la IA sin cuerpo aún no tiene. Ok, ¿la IA superó al cerebro humano? En algunos dominios puntuales, sí, pero en el aspecto flexible, energéticamente eficiente, consciente, creativo y adaptativo que define nuestra inteligencia, no, ni cerca, ni siquiera un poco. Estos dos sistemas realmente existen en un espectro. La IA está logrando buenas mejoras al limitar al cerebro y sus funciones, y nuestro cerebro claro que tiene sus limitaciones. Nos cansamos, tenemos sesgos, olvidamos cosas, pero cuando hay que aprender a partir de una sola experiencia, sentir emociones reales, reconfigurarse sobre la marcha, adaptarse al instante, el cerebro humano sigue siendo la cabra. La idea que genera ansiedad puede que sea la de... ¿se trata de humanos versus IA? ¿Skynet nos va a dominar? ¿O se trata de humanos con IA? Y esta ansiedad no está mal porque la ciencia puede ser un arma de doble filo. Se puede usar de mala manera, así como para mejorar nuestras vidas. Y sí, idealmente la herramienta más poderosa jamás creada debería amplificar nuestro ya increíble hardware biológico y no reemplazar nada. Médicos usando IA para detectar cosas que no hubieran visto, artistas usándola para potenciar su creación, investigadores acelerando descubrimientos que habrían tardado décadas. Pero la capacidad del cerebro de dirigir, de evaluar y de dar significado a lo que hace la IA sigue siendo irreemplazable. Y mientras sigamos al volante, este increíble órgano de 1,5 kilos con el que empezamos, seguirá siendo en muchos aspectos una de las piezas de hardware más poderosas del planeta. Gracias por quedarte hasta el final en el de hoy, gracias a todos por apoyar nuestro canal y obvio, hasta el siguiente gran video.